Wow, Sinatra. Sinatra. Wow, Sinatra. Sinatra. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores. Por un lado, los derechos básicos de los trabajadores son los siguientes. 1. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a elegir libremente la profesión u oficio que desea ejercer. 2. Derecho a la libre sindicación. Se refiere a la capacidad de formar sindicatos y al derecho a afiliarse a ellos. Este derecho puede estar limitado para algunos colectivos como los militares. 3. Derecho a la negociación colectiva. Si no sabes lo que es, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. 4. Derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses. Esta huelga surge tras un conflicto colectivo entre la empresa y los trabajadores. Dicho conflicto lo explicamos en profundidad en el vídeo que te aparece aquí arriba. 5. Derecho de reunión. Es un derecho que se ejercita dentro de la empresa o lugar de trabajo y se manifiesta en las asambleas de los trabajadores. 6. Derecho a la información, la consulta y la participación activa en la empresa. Además de estos derechos básicos, existen otros que tienen que ver con el día a día laboral. Estos son: 1. Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Este derecho implica la obligación del empresario de proporcionar al trabajador un trabajo real y razonable. 2. Derecho a la promoción y formación en el trabajo, es decir, el derecho de acceder a un puesto de trabajo más cualificado, mejor pagado o de mejores expectativas en función de la experiencia y los méritos profesionales, así como el derecho a obtener permisos para asistir a cursos formativos. 3. Derecho al respeto de su intimidad y a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez contratados por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites establecidos por la ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua dentro del Estado español. Tampoco pueden ser discriminados por motivos de discapacidad siempre que sean capaces de realizar el trabajo ofrecido. 4.
Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo. Con ello nos referimos a una política de prevención de riesgos laborales, es decir, a un conjunto de facultades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para prevenir o reducir los riesgos que se producen en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a suspender sus actividades laborales en caso de amenaza grave e inminente para la vida o la salud, y la actividad de la empresa puede suspenderse total o parcialmente por este motivo. 5. Derecho a recibir los salarios legalmente pactados. Es decir, se trata del derecho a cobrar en la fecha y lugar acordados. 6. Derecho a acudir a los tribunales y defender sus derechos e intereses en caso de incumplimiento de alguna de las partes del contrato. Obligaciones laborales. Si bien existen una serie de derechos básicos, es importante recordar que también hay ciertas obligaciones que los empleados deben cumplir. Estas obligaciones laborales incluyen 1. Cumplir con las obligaciones específicas del puesto de trabajo de acuerdo con las reglas de la buena fe y la diligencia. La empresa puede verificar la ausencia del trabajador por razones médicas y el empleado debe permitir un examen médico. De lo contrario, el trabajador perderá sus derechos económicos que están a cargo del empresario. 2. Respetar y cumplir de forma responsable con las medidas de seguridad e higiene que tenga la empresa. Por ejemplo, si hay que llevar puestos equipos de protección especial o cumplir con una serie de protocolos básicos. 3. Seguir las órdenes e instrucciones de los mandos superiores en el desempeño de la jornada laboral. Se trata de un deber de obediencia del trabajador y está sujeto a posibles sanciones del empresario si no se cumple, siempre que las órdenes o instrucciones no sean abusivas o ilegales. 4. No realizar actividades concurrentes con la empresa. El trabajador no puede replicar la misma actividad que realiza su empresa fuera de la jornada laboral. De esta forma se evita un perjuicio sobre el empresario debido a la posible entrada de un nuevo competidor. 5. Hacer todo lo posible para contribuir a la productividad empresarial, lo que significa tratar de actuar siempre con responsabilidad por el bien de la empresa. 6. Informar inmediatamente en caso de peligro a los niveles superiores de la organización. Si un trabajador durante su jornada laboral observa cualquier situación que puede constituir un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, debe comunicarlo al jefe. Aparte de estas 6 obligaciones, el trabajador puede tener otras obligaciones secundarias derivadas del propio contrato de trabajo. Vacaciones. El periodo de vacaciones anuales retribuidas será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. La duración tiene que ser igual o mayor a 30 días naturales, incluidos domingos y festivos. Las vacaciones anuales deben disfrutarse en el año natural en que se devengan, es decir, deben disfrutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El derecho a las vacaciones no puede sustituirse por una remuneración económica ni puede acumularse en años posteriores. Esto hace que si el trabajador decide no disfrutar de las vacaciones en el año en que las ha obtenido, pierde el derecho a disfrutarlas. De mutuo acuerdo entre la compañía y el trabajador, el disfrute de las vacaciones puede dividirse en periodos siempre y cuando al menos uno de ellos dure 2 semanas ininterrumpidas. El calendario de vacaciones se fijará cada año por la compañía. Eso sí, el trabajador conocerá las fechas que le correspondan como mínimo con 2 meses de antelación al comienzo de su disfrute. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, será el tribunal competente el que determinará la fecha en la que el trabajador tomará sus vacaciones. Las vacaciones anuales son retribuidas y el importe de su remuneración será el mismo que el salario que el empleado percibía en su jornada laboral. Permisos de los trabajadores. Si se dan determinadas circunstancias, la ley da a los trabajadores la opción de ausentarse del trabajo sin reducción de sueldo. Es lo que se conoce como permiso o licencia retribuida. El trabajador siempre tiene que avisar de su ausencia en el trabajo, debiendo aportar posteriormente su justificación. Su duración y características se recogen fundamentalmente en los convenios colectivos, aunque es el Estatuto de los Trabajadores quien regula de forma genérica estos permisos.
Wow, Sinatra. Sinatra. Para comenzar, hablemos un poco de historia. En el año 1996 entra en vigencia la ley 24.557, denominada comúnmente como ART, Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Los objetivos de la ley 24.557 son asesorar en la prevención de accidentes, reparar los daños ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, promover la recalificación y reinserción del accidentado e indemnizar los casos que resulten en incapacidad o muerte. ¿Y el alcance de la ley a quiénes incluye? El alcance de la ley 24.557 incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público, a pasantes y becarios, que son aquellos trabajadores vinculados por relaciones no laborales, y carga pública, aquellas personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos cubiertos por la ley 24.557? Los accidentes laborales, todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o aquellos ocurridos entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el trabajador no hubiese alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, y que se los denomina in itinere. También, entre los riesgos cubiertos, están las enfermedades profesionales, que son aquellas que se encuentran en el listado que anualmente elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Toda cobertura tiene prestaciones en especie o médicas, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, servicio funerario. También están las prestaciones dinerarias, reintegro a la empresa de salarios pagados por ILT, en caso de optar por esta modalidad, pago de indemnizaciones por fallecimiento e incapacidades temporales y permanentes. Avancemos un poco más. En octubre de 2012 se sanciona la ley 26.773, que introduce, entre otros, dos grandes cambios. Incrementa el monto de las prestaciones dinerarias. Le otorga al trabajador la posibilidad de optar entre las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgos del trabajo o las que pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, iniciando una demanda en sede de la justicia civil. Wow, Sinatra. Sinatra. Enfermedades ocupacionales. Concepto, clasificación y medidas preventivas. Una enfermedad ocupacional es aquella que ha sido adquirida en el puesto de trabajo por cuenta ajena al propio trabajador y del cual el empleador se debe responsabilizar. Por eso es importante que todo empresario conozca las enfermedades ocupacionales que pueden existir en su empresa. Por ello, el día de hoy aprenderemos qué son las enfermedades ocupacionales, clasificación de las enfermedades ocupacionales, medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales y enfermedades ocupacionales más recurrentes. ¿Qué son las enfermedades ocupacionales? Una enfermedad ocupacional es un estado patológico contraído por desarrollar un determinado trabajo o por la exposición al medio en el cual se desarrolla el trabajo de manera continua. Puede ser causado por agentes físicos, químicos, biológicos e incluso debido a factores emocionales y psicosociales. Los agentes o factores pueden ocasionar en el trabajador un tipo de lesión orgánica o trastorno, los cuales pueden ser funcionales o relacionados a un desequilibrio mental, pudiendo ser daños temporales o daños permanentes. Por ejemplo, un trabajador de la actividad minera trabaja expuesto al polvo y diminutas partículas que pueden ingresar vía aérea a sus pulmones,
causando una enfermedad denominada silicosis. Otro ejemplo pueden ser los trabajadores de la pesca o agricultura. Ellos trabajan expuestos al sol y a niveles elevados de radiación ultravioleta. Ellos corren el riesgo de padecer cáncer a la piel. Clasificación de enfermedades ocupacionales. La enfermedad ocupacional está clasificada en 6 grupos. Grupo 1. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes químicos. Aquí tenemos partículas, polvo, gases, neblinas, vapor, humo, etc. Grupo 2. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes físicos. Aquí tenemos el ruido, vibración, temperatura, radiaciones, presiones barométricas, etc. Grupo 3. Enfermedades ocupacionales producidas por agentes biológicos. Aquí tenemos los virus, bacterias, hongos, parásitos, etc. Grupo 4. Enfermedades ocupacionales producidas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los otros apartados. Grupo 5. Enfermedades ocupacionales de la piel causadas por agentes o sustancias no comprendidas en alguno de los otros apartados. Y finalmente el grupo 6, que son las enfermedades ocupacionales causadas por agentes cancerígenos. Es importante conocer esta clasificación porque nos ayuda a conocer cuál es el agente que origina la enfermedad ocupacional. Además, ser conscientes de qué industrias y qué tipos de trabajos son más propensos a ocasionar accidentes o enfermedades laborales. Medidas preventivas para evitar enfermedades ocupacionales. La reducción de enfermedades ocupacionales supone beneficios evidentes para la sociedad, los trabajadores y sus familias, y también para las empresas. Es por ello que es necesario establecer medidas preventivas para evitar la existencia de estas enfermedades en el lugar de trabajo. Los pasos a seguir para implementar medidas preventivas son: identificar los peligros y riesgos. Es importante conocer los peligros y riesgos a los que está expuesto los trabajadores en el centro de labores. Solo así conoceremos qué tan propensos se encuentran ante alguna enfermedad. Para esta tarea es necesario involucrar a todos los trabajadores de la empresa, ya que ellos son quienes conocen directamente los agentes a los cuales se encuentran expuestos. Por ejemplo, ruidos de máquinas, excesivo polvo, cables pelados expuestos, etc. Otra medida es minimizar o erradicar los peligros y riesgos. Una vez identificados los peligros y riesgos, se debe tratar de minimizarlos o erradicarlos por completo. Para ello es necesario contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores con la finalidad de alertar cualquier cambio en su estado de salud. Por ejemplo, tenemos actividades como reubicar máquinas con sonidos fuertes, limpieza en horarios no laborales, cubrir los cables pelados, etc. Otra medida es capacitar sobre los peligros y riesgos. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos ocasiona accidentes y posibles enfermedades ocupacionales. Por eso, es importante brindar información oportuna, relevante y constante a todos los involucrados con la actividad empresarial. Por ejemplo, realizar campañas de concientización de enfermedades, boletín informativo sobre los peligros, entre otros. Otra actividad es entregar elementos de protección personal. Cuando se tiene que convivir con el peligro o riesgo, debido a que es imposible erradicarlo por completo, será necesario que el empleador entregue a sus colaboradores elementos de protección personal, conocidos como EPP, los cuales ayudarán a que el agente de riesgo no genere ninguna enfermedad en el trabajador. Por ejemplo, tapón para los oídos para sonidos fuertes, lentes para posibles daños a la vista, etc. Otra actividad es controlar las medidas aplicadas. Los empleadores deben velar por el cumplimiento de las medidas tomadas. Es común que cuando se implementen las medidas por primera vez, se genere un gran nivel de incumplimiento en la asistencia de capacitaciones, uso de EPPs, informes sobre posibles peligros o riesgos en la empresa. Por ello, se debe realizar controles permanentes de todas las medidas tomadas. Por ejemplo, exámenes mensuales de peligros y riesgos, auditoría aleatoria de uso de EPPs, etc. Enfermedades ocupacionales recurrentes.
Las enfermedades más recurrentes, según el sistema orgánico afectado, son enfermedades del aparato respiratorio. Entre ellas tenemos enfermedades dermatológicas. Entre ellas tenemos enfermedades musculoesqueléticas. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema hematopoyético. La hematopoiesis es el proceso en el cual se producen los componentes celulares de la sangre. Entre ellas tenemos desórdenes mentales. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema nervioso. Entre ellas tenemos enfermedades del ojo. Entre ellas tenemos enfermedades del sistema circulatorio. Aquí tenemos y cáncer ocupacional. Aquí tenemos a modo de reflexión podemos mencionar que los trabajadores expuestos a peligros y riesgos necesariamente deben pertenecer a un programa de vigilancia continua de su salud para poder identificar tempranamente el inicio de cualquier enfermedad, con la finalidad de que éste no se desarrolle.